mi madre. Hola, hola, hola. No se te entiende nada, mija. Coge resuello, coge resuello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos de donde nos estén Buenos escuchando. días, buenas tardes, buenas noches, mundo. ¿Cómo estamos? Yo te veo súper contenta. Sentimos este comienzo, pero tiene su historia que algún día verán la toma falsa ¿Qué de hoy. sentimos? Ay, Dios. Bueno, en primer lugar, me gustaría ponerme serio ahora, porque me gustaría dar las gracias a la Cámara Internacional de Conferencistas por el patrocinio que lleva confiando en nosotros pues desde que comenzamos esta andadura. Y como agradecimiento, y aparte como un poco también de responsabilidad, porque sabes que soy presidente de la Cámara Internacional de Conferencistas aquí de Vietnam, tengo que dar el pésame a la familia de la Rosa, porque, bueno, la semana pasada dimos la noticia que uno de los fundadores, Amadeo de la Rosa, estaba ingresado por COVID y desgraciadamente falleció. Ahora ya está en otro plano. Y nada, ha dejado un legado maravilloso, el cual todos los miembros de la Cámara Internacional de Conferencistas vamos a seguir. Y ese es nuestro compromiso con esta misión, visión que tenía el señor Amadeo de la Rosa. Así que desde aquí, un beso a la familia, que estamos con ella y nada, que para adelante. Así que nada, ya he dado el mensaje. ¿Cómo ha sido tu semana, Gesa? Cuéntame. Pues la verdad es que la semana ha estado muy bien. Aquí ya estamos reactivándonos a tope. Se nota ya la actividad, la restauración una vez se activa ya funciona todo mucho mejor y se ve que la hotelería también está reabriendo sus puertas. Hay hoteles que tienen programado abrir ahora para junio, julio y yo creo que al final el arranque a tope ya de toda la actividad económica pues será muy progresivo, pero ya será un no parar, ya no hay marcha atrás. Sí, 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 ya hay muchos brotes verdes, como suelen decirse. Se ve la luz ya al final del Muy túnel. bien, muy bien, muy bien. Estupendo, estupendo. ¿Y la tuya qué tal, Rafa? Cuéntame, a ver. Pues la mía maravilloso, porque empecé las vacaciones, pero claro, ya sabes que para mí vacaciones no hay. Entonces, he estado con muchas reuniones interesantes con gente de Indonesia, de Japón y de Sudamérica. Y dentro de muy poco vamos a tener noticias de cosas muy interesantes. Uh, Pues ya nos Yeah, baby. contarás, ya nos Ya te contaré, ya contarás. te contaré, ya te contaré. Muy bien, muy bien. Pues que sepas que hoy traigo un tema muy relacionado con la noticia que acabas de dar. Oh, Y yo muy creo que es bien. un tema que todo el mundo evita hablar. A ver, cuéntame más. La muerte. La muerte. Mm, ¿Cómo afronta? Porque yo sé que cada cultura luego tiene una manera de afrontarlo, ¿no? Pero aquí por lo menos en Occidente, España, Islas Canarias, cómo se percibe la muerte, ¿no? Yo creo que un poco, yo siempre lo he dicho, desde que tengo ya un poquito más de conciencia y esta evolución, mm, soy de las personas que cree que es un tema que normalmente se evita hablar de la muerte, se evita hablar, a los niños se evita meterlos en el mundo cuando alguien fallece muy cercano, pues no se le dice al niño, no se le habla con esa naturalidad. Y yo creo que es un tema que habría que incorporar de forma cultural, no a normalizar, pero sí que es verdad que el niño tiene que verlo como algo natural, es el proceso de vida lógico y natural. claro. Entonces creo que Es debería que, de ¿sabes qué tomarse pasa? El diferente. niño, Ujú. si no se le habla al niño o a la niña de una manera natural, luego va a ser pregunta. ¿Sabes? Por ejemplo, yo con mi hija, pues yo fui muy natural cuando murió mi padre, ¿no? Entonces, bueno, ella lo entendió y bueno, se lo tomó muy bien porque también es pequeña, no entiende y tal cual, pero vamos, en principio no lo hablamos de una manera natural. El tema es que sí que es verdad que yo no suelo pensar en eso y no quiero pensar en eso. Eso es algo propio mío, ¿no?
Fíjate, yo hago todo lo contrario. Mm, Yo, o sea, yo qué raro, desde que tengo esa qué raro. conciencia, Mm, cómo afronto mi vida, mi día a día, es pensar, o sea, que me puedo morir ya, que me puedo morir mañana. mm, Y tenemos el caso, ¿no? O sea, tenemos este caso reciente de que, bueno, pues ahora lamentablemente un virus está haciendo estragos y hay gente que en nada, en días que están bien, a la semana ya no están. Entonces, tener la conciencia día a día de que te puedes morir, te hace vivir cada día diferente. Y es la percepción o la opinión que yo tengo, ¿no? mm. Sí, bueno, también depende de cómo se lo tomen las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Aprende Optimismo, ¿vale? Y ahí se cuenta la historia de un niño que tenía una enfermedad que si no se curaba, si no se la trataba, pues podía morir. Entonces, y había un cirujano, un médico especializado en esa enfermedad. No, ahora no me acuerdo de los detalles, ¿no? Pero me acuerdo de lo que es la situación. Y ese médico era el mejor que podía tratar esa enfermedad. Y entonces los padres del niño, el niño se pusieron en contacto con él, el médico accedió, cosa muy rara, ¿no? Para un tipo de esa categoría. Y bueno, él estaba esperando, el niño estaba esperando por él desde hace no sé cuántos meses, pero su avión, el avión del médico, tuvo que desviarse hacia otro lugar por mala meteorología y el niño a la hora de la cita, ¿no? El momento de la cita, no vio al doctor. Pues parece ser que, según cuentan la historia en el libro, el niño se puso tan triste que se dejó ir y al final el niño se fue, ¿vale? El niño murió, ¿no? Entonces, eso también depende de cómo tú te lo tomes, ¿no? Porque empezamos ahora a hablar de un montón de cosas como la resiliencia, ¿no? Yo como hablaría de la muerte o de la planificación de la muerte sería en términos financieros. Porque claro, cuando tú ya te vas no pasa nada, pero los que se quedan con el marrón, ¿entiendes? De todo lo que pueda pasar. Entonces, eso también es educación financiera. Hablar claramente de qué es lo que va a pasar cuando yo ya no esté aquí, ¿no? También, también, por supuesto, yo creo que es un tema que todos deberíamos de pensarlo, ¿no? De Mm, que todo lo que dejamos, todo lo que hemos creado, ese legado, ¿no? La gente al final lo que muchas veces también piensa, llegado a un punto, es ¿qué legado voy a dejar cuando yo no esté? O sea, normalmente ese mm. pensamiento lo vamos teniendo ya cuando va avanzando nuestra edad, vamos entrando en esa edad madura, en esa edad mediana, de la mediana, la medianía de la vida, La mediana, la, la la mediana mediana. también que está hablando. Pues te vienen como esos pensamientos, ¿no? De decir, vale, trabajas para crear algo, para comprar propiedades, para invertir, para tener un patrimonio, pero realmente el patrimonio prácticamente lo construyes el mayor cuando ya vas pues a retirarte, a jubilarte y dices tú después, vale, he construido, he creado, tengo, pero realmente casi no te va a dar tiempo ni a disfrutarlo, ¿no? Ojalá que sí, pero a muchas personas justamente cuando terminan la edad laboral, que es cuando en teoría tienen que disfrutar ya de la plenitud y de todo lo que han construido a lo largo de toda su vida, es cuando ya prácticamente les toca marcharse, ¿no? ¿Y eso Claro. para quién le queda? ¿A quién le queda ese legado? O sea, y realmente es un legado que va a continuarse, que la gente a lo mejor cuando lo herede lo vende, o sea, te has matado toda tu vida a trabajar para que luego no dure ni históricamente en tu familia, sino que realmente sea como moneda de cambio. No lo sé, Mm. yo creo que ese tipo de cosas también hay que pensarlas y hay que planificarlas. Claro, hay que planificarlo todo, pero yo, fíjate, a modo de legado, hoy estoy que me salgo con las referencias, ¿no? Es decir, ahora me estoy acordando o sea, a mí me gusta leer mucho, bueno, me gustaba leer mucho la novela histórica y investigar sobre temas como, o sea, por ejemplo, como Alejandro Magno, Aquiles y tal, ¿no? Entonces, Aquiles era un tipo que estaba muy preocupado por la eternidad, o sea, porque él fuera eterno, que viviera para siempre y tal y cual y todo eso, ¿no?
y descubrió que la mejor manera de ser eterno es que todo el mundo hablara de ti cuando tú te fueras, cuando tú te fueras. Entonces, fíjate tú, la batalla de Troya o sea, no ha sobrevivido la batalla de Troya, ¿no? Como para explicar lo que Aquiles hizo, Héctor y bueno, y toda la pandilla de aquella época, ¿no? Entonces, yo creo que el legado viene a ser, pues, precisamente eso. Después de que yo no estoy, ¿cómo la gente va a hablar de mí? Es decir, y también cito al libro de los 7 hábitos, ¿no? Que hay un hábito que dice, empieza con el fin en mente. Ahí fue realmente, cuando yo me leí ese libro, fue realmente cuando yo tuve conciencia de, oye, ¿cuál va a ser mi legado? ¿No? Pero mi legado ya no a nivel financiero, porque yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna pertenencia. Solo tengo la aplicación, que por cierto va a salir a principios de junio. Solo tengo la aplicación. Tengo el grupo RIB y están buyers aquí. ¿Vale? Pero como posesión, pues yo vivo de alquiler, bueno, por ahora, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser mi legado? ¿Qué es lo que la gente va a decir de mí cuando yo ya no esté? Pero toda la gente, ¿no? No solo los que estén allegados a mí, sino todo. Es decir, ¿qué dirán mis familiares? ¿Qué dirán mi descendencia? ¿No? ¿Qué dirá mis amigos? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿No? ¿Crearé impacto en mi trabajo? ¿Crearé impacto en la gente que me rodea? Pues eso es por lo que yo estoy ahora trabajando súper a tope en mis vacaciones, para definir cuál es el legado que quiero dejar, ¿entiendes? No, fantástico, fantástico y maravilloso. Y ya esa es la parte que pensaba Aquiles, es decir, sí, está bien, actualmente en esta generación me conoce todo el mundo, pero yo quiero que mi nombre sea trascendido de generación en generación, en generación, en generación, porque se lo marcó como a fuego, es decir, yo tengo que hacer algo tan grande que traspase la eternidad, ¿no? Entonces, yo creo ¿Sabes cómo que... me llaman en Guatemala? Dime. ¿Sabes cómo me llaman en Guatemala y en El Salvador? Uy, qué miedo, ¿cómo te llaman? Rafa Barreto, el imparable. El Unstoppable. Unstoppable. Salí en un programa, de hecho me invitaron a un programa que se llama así, El Salvador Imparable, y me bautizaron, Rafa Barreto el Imparable. Entonces, bueno, ya ahí, cuál es el mote que te ponemos detrás de Jezabel la, y eso habrá que definirlo. Tú sabes el flautista de Amelín, ¿no? Pues yo quiero hacer lo mismo, pero despertando almas dormidas. ¿Cómo? O sea, Pero, yo no quiero dominar a la gente tocando la flauta. Yo simplemente quiero tocar a las personas virtualmente, ¿vale? Sin ah, tocar sin tocar, para tocar, impactar en la vida de las personas, vale, y para, despertando su alma. vale. Menos mal que lo aclaraste, ¿eh? Sí, sí, contigo tengo que aclarar mucho, sí, sí. No, pues bueno, pues entonces cuéntame, ¿qué es lo que estás haciendo para que tu legado sea o sea, tan grande que perdure cuando tú ya no estés aquí? Mira, me estoy formando a todos los niveles, sobre todo a nivel liderazgo, porque tú sabes que ya he llevado un tiempo ya en para mí la industria que más rápido puedes impactar en la vida de las personas es la del network marketing, ¿no? Vas hablando con tu primera línea, que son las personas que tú directamente vas contactando, y a partir de ahí, pues esa segunda línea se va creando, tercera, cuarta y demás. Es decir, hasta qué punto vas a llegar en profundidad a que tu liderazgo se siga traspasando, te sigan nombrando, te sigan poniendo como referente, ¿no? Yo creo que si lo ves desde ese punto de vista, puedes construir a tu primera línea muy fuerte, porque al final de lo que se trata es de que tú seas el referente de esa persona, pero sin buscarlo, es decir, sin que sea esa finalidad, porque volvemos a lo mismo, al final el liderazgo es inspirar a otras personas a que hagan su propio liderazgo, no es convertirlas en tu seguidor.
porque al final de lo que se trata es de que esa persona sea totalmente independiente, ¿no? Pero sí que es verdad que siendo ese modelo, y en eso me estoy convirtiendo, para que se vaya ¿vale? traspasando de línea a línea a línea a línea. Pues tú serías una gran clienta para mi programa de formación en liderazgo, que Ujú. son los 3 niveles de liderazgo, ¿no? El primero es cómo me lidero yo, ¿vale? Cómo lidero a otros. Y luego, el último nivel es cómo liderar a líderes. Ese es el último nivel de liderazgo, ¿no? Pero Entonces, ¿cuándo me y apunto ya? cada nivel, vale, venga, vamos a... Cada nivel es, requiere diferentes habilidades. Entonces, claro, tú serías una persona idónea para mi programa de entrenamiento en liderazgo. ¿Qué te parece? Ajá. Pues ahí lo deja, ahí que me apunto. Y los que Venga. quieran, ya saben que dónde está la información, rafabarreto.es, seguro. Ahí sí, rafabarreto.es/inscripción y ahí puedes estar. O mi página de Calendly, que es ahí donde puedes poner una cita directamente, sin escribirme ni nada. Tú pones la cita ahí y ahí ya coordinamos para vernos. Muy bien, perfecto. Igualmente, para el tema que estamos abordando hoy, porque yo sé que hay muchas personas que, bueno, todas tenemos pérdidas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo, la pérdida... Para estas personas que a lo mejor andan un poco, que necesitan como ese acompañamiento de una persona, quizás, fíjate, que no conozcan, porque a veces el poder, bueno, tienes a tus personas en tu entorno, que quizás sí puedes llorar durante un tiempo, pero sí que es cierto que cuando el luto se prolonga y cuando no has sido capaz a lo mejor de superar, porque hay pérdidas que son mucho más dolorosas que otras, obviamente, pueden ponerse en contacto contigo, Rafa, Claro, para este claro, tema. claro. O sea, las personas pueden ponerse en contacto conmigo para lo que necesiten, porque el duelo y el luto, ¿no? El duelo tiene unas fases muy bien marcadas, ¿no? Entonces, en cada fase hay que saber en qué fase estamos del duelo para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Por mi cabeza, por todo, ¿no? Y fíjate tú que el duelo no es ni siquiera, o sea, el concepto de duelo es tan beneficioso que no es solo porque la pérdida a un ser querido. Puede ser la pérdida a cualquier cosa, la pérdida del trabajo, la pérdida de no Una sé, pareja, de una pareja, la pérdida de un familiar que se va a otro plano distinto. Todos esos son las mismas fases. Y el proceso del duelo en cuestión de coaching es muy beneficioso para eso. Entonces la gente se puede poner en contacto conmigo para lo que necesite, claro. es muy importante que la gente siempre sienta que tiene siempre como a alguien con quien hablar, que sea como ese, porque hay veces que no encuentras ese consuelo en tu entorno, ni lo encuentras y pasan los días y cuando eso se prolonga, pues es cuando se puede complicar bastante, porque ahí se interioriza demasiado lo que es el sentimiento de pérdida, de duelo, y ya pasamos a la fase de depresión y nos volvemos muy dependientes de, porque queremos estar ahí, es decir, no queremos superar, porque hay pérdidas y pérdidas. De manera natural, el ser humano está programado o preprogramado para enfrentarse a la pérdida genética de tus padres, ¿no? O sea, porque ellos pues son mayores que tú, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a la pérdida de un hijo? Que yo creo que Ya. para un padre o una madre, pues debe de ser lo más doloroso del mundo. ¿Cómo lo Sí. enfrenta? Mira, yo insisto, todos los duelos y todas las pérdidas son iguales, ya sea de un hijo que pierde un padre o de un padre que pierde un hijo, eso o una madre. Eso realmente no importa, porque el proceso es siempre el mismo, ¿no? O sea, vamos a ver, no importa distinguir, no es que no importe la pérdida, ¿no? Sino distinguir entre si es de una madre a un hijo o de una hija a un padre. Eso realmente no importa porque el proceso del duelo es lo mismo. Entonces, yo lo que le diría a esas personas, y si esas personas nos están oyendo, es que se hagan la siguiente pregunta. Y esta pregunta es súper poderosa, ¿vale? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto tiempo van a estar
de duelo? ¿Cuánto tiempo tienen pensado estar de duelo? Pero que pongan una fecha. Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021 voy a estar de duelo. ¿Vale? Porque cuando la gente tiene este concepto de estar de luto un año, y a veces están de luto 5 años, y están tristes siempre. Entonces, ese luto, esa depresión, ¿a quién perjudica? ¿A la persona que se fue o a mí? A ti y lamentablemente también a las personas que están contigo todavía, que te rodean. Claro, pero bueno, mirando el problema, el desarrollo, desde una perspectiva egoísta, porque acuérdate que todo proceso de coaching siempre empieza por mí, ¿vale? No, yo no estoy pensando, ay, ¿qué es lo que tal a los demás? No, eso es siempre, se empieza por mí. Entonces, a mí los demás me deberían de dar igual, ¿vale? Entonces, a quién perjudica tener ese luto durante un año, 2 años? ¿A quién? ¿A la persona que se fue o a mí? A ti mismo, Claro, vamos. a mí toda, porque la persona que se fue, lamentablemente ya, pues no está, no puede sentir, no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que sí es importante es decir, bueno, pues hasta tal día voy a estar de duelo. Y que no se pongan un parámetro de, no, tiene que ser un año. ¿Por qué tiene que ser un año? ¿Por qué no pueden ser 4 meses? ¿No? Y mientras estoy de duelo, ¿qué es lo que voy a hacer para mejorar? ¿Qué es lo que voy a hacer para trascender? ¿Entiendes? Entonces, claro, esas dos preguntas, la de hasta cuánto tiempo tengo pensado yo hacer el duelo, ¿vale? Y qué es lo que voy a hacer. Eso yo creo que sería muy importante. Que la gente lo tuviera en cuenta. Nada. Hombre, yo te digo una cosa, lo de poner fecha, bueno, cuando se trata a lo mejor que vas alargando mucho el tiempo, yo creo que yo no me lo podría plantear. Es decir, voy a estar, antiguamente, sí recuerdo las generaciones de mi abuela, aquí el duelo era así, se vivía de esa manera. Es decir, si se moría su marido, se moría alguien de su familia, muy cercano, la vestimenta negra total, era obligatorio y la mantenían durante todo el estado de duelo, es decir, eso mismo, 1 año, 5 años, y la obligación de ir hasta incluso semanalmente al cementerio a poner flores, etcétera, etcétera. Es decir, hasta ese punto llegaba la penitencia, ¿no? Anteriormente, que era como, madre mía, ya me quedo yo aquí, lo que me toca es encargarme de recordarte porque es mi obligación, ¿no? Ese Claro. recuerdo. Yo creo que hoy en día, que todos hemos evolucionado un poquito y nos hemos despegado de esa tradición tan negativa, tan nefasta para la vida del ser humano, creo. No sé, yo por lo menos lo veo así. Ojo, la tradición no se ha cambiado. Vamos a ser sinceros. La tradición no se ha cambiado. Se ha transformado la forma. Es decir, la tradición de estar de luto un año todavía está. Todavía está. Yo no la percibo, Y, bueno, en mi familia por lo menos no la percibo esa... pero espérate, no a niveles de poner, vestir de negro durante un año, ir a visitarlo cada semana al cementerio, eso sí que es verdad que no. Pero a nivel emocional, a nivel personal, el año se sigue respetando. Lo cual significa que la tradición se mantiene. Lo que pasa es que hemos pasado a otro nivel, a una evolución, pues, digamos, tecnológica. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de vestir de negro, o siempre que lleves algo negro está bien, porque encima es elegante, ¿no? Pero ya no necesita, con que lleves los zapatos negros ya va bien. ¿Me explico? Es decir, que ya no es lo de antiguamente que era todo de negro, ¿vale? Ahora es algo diferente. Y esto, por ejemplo, lo he visto yo mucho en las Islas Canarias, en Tenerife, lo he visto mucho. Bueno, cuando me fui de las Islas Canarias, que fue hace ya bastante tiempo, y eso fue lo que yo viví, ¿no? Pero la tradición sigue apegada
en la mente. Y precisamente por eso quiero decir lo de la repregunta y la respuesta. Es decir, ¿cuánto me voy a planear? ¿Cuánto me puedo dar de tiempo para estar así? Mira, allí, en una de las cintas que hace Tad James, que hizo Tad James también, que se fue hace poco, sobre el PNL y sobre el tema de una persona que llegó a su casa y dice, mira, y está relacionado con esto, dice que le dijo en una terapia, mira, yo tengo que estar mal, tengo que sentirme mal al día por lo menos 3 horas. Se lo dijo así. Entonces llegó Tad James y le dice, vale, perfecto. Acuérdate, respetamos el mundo, o sea, el modelo del mundo de la otra persona. Ahí nos juzgamos, ¿no? Y dice, vale. Dice, pues si tienes que estar 3 horas mal al día, puedes hacer que esas 3 horas sean cuando duermes. Y dice, sí, creo que puedo hacerlo. Dice, pues venga, vamos a hacerlo. Entonces, él estaba mal 3 horas mientras dormía. Pues lo mismo podemos hacer con el duelo. ¿Cuánto tiempo me voy a planear yo para estar de duelo? 3 meses. ¿O cuántas veces al día voy a pensar en esa persona? ¿Puedo obligarme a pensar en que voy a soñar con esa persona? Y es una manera de recordarla. Sí, vale, pues piensa mientras duerme. El resto, vamos a hacer cosas productivas. Porque nosotros tenemos que seguir adelante. ¿No? O sea, vamos, es como lo veo yo. No porque se muera, y ojo, a lo mejor va a sonar muy fuerte, no porque se muera a lo mejor un pariente mío, toda mi actividad se va a acabar. No, yo tengo que seguir para adelante. Lo siento mucho por ese familiar, por ese pariente o por lo que sea, ¿vale? O amigo o amiga, lo que sea. Lo siento mucho, me da mucha pena, pero yo tengo que seguir. No puedo pararme por eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es lo que hablaba desde el principio, ¿no? Que culturalmente parece bueno, que como no está normalizado, es como que tienes que olvidarte ya de todo, ¿no? Se muere un familiar y ya solo el ir al duelo, aquí hasta incluso personas que trabajan y tienen un trabajo para otra persona, para pedir un día, ya te digo yo lo que les cuesta, solo para asistir a lo que es el duelo de la pérdida de la persona, ¿no? El estar en el velatorio. Eso culturalmente aquí cuesta un montón. Creo que por permisos, cuando pierdes a... Está catalogado además por cercanía en cuanto a consanguinidad, es decir, tu primera línea, es decir, o tu padre o tu hijo, creo que son 3 días. O sea, si te digo yo que Sí. eso es lo que está programado aquí en España, es decir, solo puedes llorar 3 días por tu hijo o por tu padre, no hay más. No hay opción a que tú digas, necesito sanar, necesito... la opción que te dan normalmente es, coge tus vacaciones para esto. Claro, ¿sabes lo que me pasó? ¿Te puedo contar una historia con respecto a eso? Cuando murió mi padre. Nadie nos escucha, así que sí. ¿Eh? Nadie nos está ¿Cómo? escuchando, así que claro. Pues el tema fue que cuando mi padre ya estaba a punto de irse, yo pedí aquí en la empresa mía, mira, te voy a contar dos, para que tú veas la diferencia, ¿vale? La diferencia. En mi antigua empresa, cuando yo estaba trabajando en Rumanía, mi padre tiene un ictus, ¿vale? Y vamos a suponer que tiene un ictus el lunes, ¿no? Entonces, yo estoy planificando con la empresa porque me gustaba hacer las cosas de acuerdo con las reglas, ¿no? Pues yo pedí permiso a mi jefe de base, que por favor, que me dejaran, porque yo trabajaba 6 días y libraba 4, ¿vale? Y esos días yo me iba para Tenerife, aunque yo disfrutara de mi padre un día y medio. Entonces, yo esos 4 días me iba para Tenerife. Entonces, yo quería irme un día antes. O sea, yo lo único que pedía era un día antes, ¿vale? El jefe de base me dio larga y luego estuve llamando a la gente de programación y tal. Y claro, eso duró hasta el jueves. Y yo quería irme el lunes, ¿vale? O sea, perdón, el domingo, para el lunes estar en el hospital y ver a mi padre. Pues me llegaron y me dijeron, mira, Rafa, es muy tarde, ya no, digo, pero llevo ya casi una semana haciéndolo.
y ustedes no me han contestado. Dice, es muy tarde, no podemos hacerlo. Y llego así, digo, y claro, y yo quise sincerarme, ¿no? Y les dije, claro, pero si me pongo malo, ¿no? Si llamo que estoy malo, seguro que van a encontrar una alternativa, ¿verdad? Dicen, y me lo dijeron así, ¿eh? Dicen, sí, pero si llamas malo, sabemos que no es verdad. Y no me dejaron ir a ver a mi padre, que tuvo un ictus, un día, ¿vale? Bien, ahora estoy aquí en Vietnam, ¿vale? Y mi padre está a punto de irse. Y hago lo mismo, ¿no? Todo de acuerdo con las reglas y tal y cual. Y bueno, hubo unos detalles que tampoco son muy importantes, pero lo que hicieron fue moverme mis vacaciones porque querían o sea, uno de los managers quería que me fuera de unpaid leave. Unpaid leave es excedencia, es decir, no me pagan, no nada, tal, ¿vale? Pero otro manager, un poquito más por encima, dice, no, le vamos a mover las vacaciones. Y me dijo esa persona, un vicepresidente, me dice, vete y no vuelvas. Solo vuelve cuando tú estés bien. Humanidad, menos mal. Claro, o sea, ¿qué fue lo que hice? ¿Tú cuántos, o sea, yo no sé si, yo no sé si estabas, o sea, si te lo dije o si tuvimos contacto esa semana o esa vez que estuve por Tenerife, pero ¿tú sabes cuántos días estuve en Tenerife? No me suena, no recuerdo. Exactamente 14. ¿Por qué? Porque 14 eran mis vacaciones. 14 días y estuve 14 días en vacaciones, ni uno más, por lo bien que me trataron aquí. O sea, yo fui, llegué, hice todo lo que tenía que hacer en cuestión de papeleos y tal y cual. Lo pudimos hacer en 14 días y cogí y me vine para acá. ¿Por qué? Porque me sentía bien con la empresa. Y lo que la gente no, o sea, sobre todo los jefes de empresa, lo que no saben es que si tú eres humanitario con ellos, vas a obtener mucho más de lo que si hubieses estado con el látigo. ¿Me explico? Entonces, esto también es un tirón de oreja para aquellos CEOs que son unos vale, o sea, que no encuentro una palabra así apropiada para decirla, que sean unos, digamos, no enfocados a la persona, por llamarlo de una manera, pues que sean más enfocados a la persona, que tengan más humanidad en esos momentos de duelo, porque ahí es donde está la diferencia. ¿Tú qué crees que le digo yo a la gente sobre mi antigua empresa? Hombre, básicamente creo que no lo recomiendas mucho, ¿no? Claro, ¿entiendes? O sea, si tú, y esto lo digo aquí a todo el mundo y lo digo público, si a mí alguien me ve recomendando a alguien que vaya a trabajar a mi antigua empresa, es porque esa persona no me gusta nada. Enemigo seguro. ¿Correcto? ¿Entiendes? Porque la empresa no es buena tratando a sus trabajadores, ¿no? Entonces, hay que ver la perspectiva. ¿Te acuerdas de lo de las posiciones, ¿cómo era? Posiciones perceptuales. Pues precisamente eso, hay que ver el problema desde los diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que por eso hay empresas que es verdad que es cierto que hay que procedimentar, hacer procedimientos en cada cosa que pueda pasar, pero hay situaciones que deberían de tocarlas más de persona a persona. Es decir, te lo digo porque estuve trabajando también en una empresa grande con miles de trabajadores y es eso, es decir, sí, vale, fallece un familiar, perfecto, tienes 3 días. En esos 3 días para ti tú tienes que haber arreglado que si papeles, que si superar el duelo, porque el cuarto día tú te tienes que incorporar a tu puesto de trabajo tal cual. Es decir, yo creo que hay casos y casos. Yo creo que en esa situación es de persona a persona. No puede existir un procedimiento que sea medible para todos por igual. No puede Sí, decir que, ¿sabes cuál es la solución para eso? Tener una declaración o sea, que cuando se hace la planificación estratégica anual, ¿no? de cualquier empresa, tienen que venir estipulados
tres cosas, o sea, que son las tres cosas básicas. Que fíjate tú, eso no se hace en España, o por lo menos yo no lo he visto, ¿vale? En la que sea misión, visión y valores principales, fundamentales. Esos valores fundamentales son los que al final van a hacer que de falta de un procedimiento nos acojamos a esos valores para tomar decisiones. Es decir, no se puede protocolizar todo lo que puede ocurrir en una empresa. Hasta ahí estoy de acuerdo. O sea, pero, ¿y el hueco? ¿Cómo decidimos en el hueco? Pues en el hueco tenemos que decidir en base a unos principios. Es decir, si mi empresa es honestidad, ayudar y velar por el prójimo, por lo tal, no puedo decirle a mis empleados, niño, 3 días. ¿Por qué? Porque no lo estoy ayudando y no estoy velando por mi prójimo. Es así, o sea, tenemos que ser congruentes con la toma de decisiones. Que la toma de decisiones en las empresas españolas es muy mala, pero muy mala. Se está incorporando, se está incorporando. De hecho, hay empresas ahora que son muy especializadas en incorporar esto precisamente, en hacerle ver al empresario o al ejecutivo de una empresa que hay que crear cultura. Y la cultura empresarial se crea pues teniendo la misión, los valores muy definidos, muy claros, porque, y siempre lo digo así, pero es que yo lo siento así. Ahí está la diferencia en que un empleado se ponga una camiseta para trabajar porque va a cobrar un sueldo a final de mes, o se la ponga y viva los colores de la empresa y salga al campo a defenderla como si le fuera Claro, la vida en ello. claro, Esa es la totalmente de diferencia. acuerdo. Entonces, Esa es la diferencia total, claro, claro, claro. Estoy después, totalmente de acuerdo. Vamos. después quiero también aclarar, por lo menos o lo que yo he sentido con respecto al fallecimiento, a la pérdida de un familiar, y ya no solo de familiares, hasta de animales, que hay personas que sienten la pérdida de un animal como si fuera un ser querido, y yo lo siento así también. O sea, yo he tenido pérdidas de animales en mi casa y a mí me ha dolido como si fuera mi familia, y tienes que pasar ese Yo, duelo, ¿no? Entonces, creo que al final, por eso lo de incorporar el hablar de esto de forma natural. Yo creo que hay que incluirlo de forma natural a la cultura, porque al final creo que hay que aprender a vivir con ello. O sea, tú no superas la pérdida, creo que al final la incorporas en tu vida y aprendes a vivir sin ese animal, sin esa persona, sin tus padres, sin tus hijos. La pérdida que te haya tocado superar, no se supera. Es que no se supera. Aprendes a vivir de una manera totalmente diferente, ya sin esa persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener claro. Venimos solos y nos vamos solos. Y todo lo que claro, nos ocurre en este medio de lo que llamamos vida es lo que nos hace diferentes, el venir a vivir con propósito, el venir a vivir con pasión, con ilusión. Y la pérdida está. Y claro. lamentablemente tu vida tiene que seguir y tiene que seguir siendo clara a la hora de que tenemos que ser felices cada día, pero tenemos que aprender a vivir con la muerte y tenemos que aprender a vivir con esas pérdidas, porque al final, recordemos, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestro legado, nuestro árbol genealógico o esas vidas a las que hemos impactado a lo largo de toda nuestra vida, van a tener que soportar también nuestra pérdida cuando nosotros nos vayamos. Claro. Pero mira, yo estabas hablando de algo súper interesante, de no se aprende, no, o sea, no se, ¿cómo dijiste? No se, Hay que superar, o sea, no se no, supera, hay que exacto, no aprender se a vivir. supera, no se supera y no se aprende. Fíjate, yo todavía no supero, no he superado la muerte de mi madre que pasó cuando yo tenía 23 años. O sea, exactamente hace 23 años. ¿Entiendes? Entonces, he aprendido a vivir. Entonces, a mí lo que me hace gracia muchas veces es la frase, el tiempo lo cura todo, ¿no? El tiempo no cura nada. O sea, lo que hago con el tiempo es aprender a vivir con esa persona que no está ahí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es momento de dejar las boberías a un lado, ¿vale? Y de ser coherentes con las cosas, ¿no? Y no ir por el sentimentalismo, que es la vía más rápida, ¿no? Entonces, yo creo que
lo que dijiste fue muy acertado. Hay que aprender a seguir adelante con lo que tenemos, ¿no? Y con y con lo que tenemos es que en este momento esas personas, esos animales o esos amigos ya no están. ¿Entiendes? Tal cual, tal cual. Yo voy a recordar una historia, que la voy a poner aquí sobre la mesa. Yo creo que lo leí en un libro de, si no recuerdo mal, de Esther Hicks, que ella daba muchos seminarios donde, bueno, venía mucha gente porque ella es de las que se conecta. Y ahí lo dejo, la gente tiene que leer a Esther Hicks para saber con qué se conecta. Bueno, y es que no recuerdo si era ella o Wayne Dyer, pero yo creo que sí era ella. Porque estaba hablando justamente del tema de la muerte, ¿no? Y de cómo superar pues, esto, cómo enfrentarlo y que todo el mundo tiene un proceso, ¿no? Y de repente, y que todo tiene un porqué y un para qué. Y había que realmente llegar al sentido del que todo pasa por algo, ¿no? Incluso la pérdida de un familiar pasa por algo, porque nos viene a enseñar algo seguro y tenemos que sacar ese aprendizaje. Y se levantó un hombre indignado, llorando, un hombre que por lo visto era enorme, pues diciendo que lo que estaba diciendo ella que era mierda, que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque él le estaba contando que cuando siguió ahí en su rollo, él había perdido un hijo. Había perdido un hijo en un accidente y él no lo superaba. O sea, lo del por qué y el para qué, a él estaba diciendo, le estaba atacando, ¿no? Diciendo, ¿cómo me vas a decir que la muerte de mi hijo tiene un porqué y un para qué? O sea, no me hagas pensar en cosas que para mí no tienen sentido, ¿no? Entonces por eso saltó vamos, ahí reventó la sala porque todo el mundo fue como, claro, paró todo. Y se tuvo que acercar a él, lo tuvo que calmar. Y ya en calma, porque hay que llevarlo o sea, realmente cuando la persona está high, no le puedes ahí centrar en pasarlo a tu frecuencia porque no se va a pasar. Tienes que esperar a que tenga un momento de tranquilidad, de que lo suelte todo, de que ahí los insultos y los coños y las puñetas pueden llegar hasta el infinito y más allá, pararlo, que lo suelte porque necesitaba gritar. El hombre necesitaba gritar, o sea, él en su fuero interno nunca interiorizó que podía perder a su hijo. Es decir, que ayuda a traer a un hijo al mundo con su mujer, pero realmente nunca das por hecho de que puedes perderlo, porque por lógica natural te toca irte a ti primero. Entonces yo creo que un padre nunca está preparado para la pérdida de un hijo, ¿no? Y más cuando es de repente. No ha pasado por un proceso de enfermedad, no ha pasado por un proceso de que te haya dado tiempo, ¿no? Asimilar. No, hoy está, sale, y ya mañana no vuelve, no está. Claro. Entonces él decía que le venía a contar de un porqué y un para qué, o sea, que no tenía lógica, que ni Dios, ni nada, que no le viniera a contar nada de esto, porque él no quería nada, que todo era mierda. Pues cuando ya entra en calma y que la gente ahí se pone un poco también a calmarse, porque se revolucionó todo un poco, hubo gente que también empezó a contar su historia, ¿no? Y había gente que tenía esas pérdidas y estaba en total estado de fe y de contribuir y de salir adelante y que habían encontrado un sentido a su vida, incluso habiendo soportado una pérdida tan grande de algún familiar. Entonces él fue como escuchando, porque ya no solo estaba el foco en ella, ¿no? Porque él se centró en ella, en ir a por ella y que lo que ella estaba diciendo era mierda. O sea, entonces se hizo como una especie de terapia de grupo. Y al final, ¿qué fue lo que entendió él? Con su por qué y su para qué. Que al final la acompañó a ella y todo en un montón de seminarios. Su vida, que él era un camionero. Él era camionero, él prácticamente se dedicaba en Estados Unidos a recorrer Estados Unidos pues, para entregar mercancía de un lado para otro. Entonces el tiempo que pasaba luego en casa era poco. Era de los que estás una semana repartiendo, luego vas para tu casa, estás ahí unos días, vuelves y eso es el trabajo de un camionero, ¿no? Transformó su vida, dejó el mundo del camión y se dedicó a ayudar a las personas a sobrellevar pérdidas impactantes como la pérdida de un hijo. Ese hombre fuerte que no tenía lógica ni del por qué ni para qué, pues al final ayudó a otras personas a sobrellevar este dolor. Entonces, Bonito. Claro, ahora la pregunta, claro, tú has puesto un rollo emocional muy bonito, ¿vale? Ahora
tengo que sacar yo mi lado lógico, ¿vale? Entonces, mi lado lógico dice, ¿por qué tengo que esperar a la muerte de un hijo para encontrar lo que yo quiero hacer? ¿Entiendes? Bueno, lo que querías, no, realmente fue con su propósito, se topó de lleno con su propósito. O sea, su propósito de vida. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que esperar a que alguien tenga una enfermedad para yo, mi propósito de vida, ser ayudar a gente que tenga esa enfermedad? ¿Vale? Y el problema está que la gente no piensa en eso. O sea, y es lo que volvemos al principio, no piensa en la muerte, no piensa en tal, no piensa ni siquiera en ayudar a alguien. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo he encontrado mi propósito de vida. Yo lo he encontrado, ¿vale? Y lo he encontrado, pues, fíjate, estando en la aviación, ¿vale? Entonces, ahora estoy moviéndome para eso, para yo poder, digamos, finiquitar mi propósito de vida, ¿me entiendes? Y yo creo que la gente debería de tomar conciencia y decir, vale, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Para qué? Pues para eso, para estar trabajando de camionero y ver a mi familia una semana cada 3 meses. Hay que despertar, mis niños, hay que despertar. Porque al final pasa lo que pasa. Luego se va la gente y luego nos quejamos. Y luego intentamos recuperar un tiempo que nunca va a volver. Entonces, claro, ese tiempo, mira, yo te puedo decir que sí, esa persona ha encontrado su propósito de vida, lo que tú quieras, pero espero no equivocarme, porque también me puedo equivocar, pero en la mayoría de los casos, cuando alguien hace eso, es para resolver algo propio, es decir, es algo egoísta. Es decir, yo ayudo a las personas que tienen, o sea, a los hijos con esta enfermedad o a las estas con esta enfermedad, porque yo no pude ayudar a la mía. Fantástico. ¿Vale? Es decir, mira de forma Es egoísta, fantástico. fantástico. Claro, es fantástico, pero es un sentimiento de culpa, lo cual ya no es fantástico. Bueno, el sentimiento de culpa realmente no lo tendrá. Es decir, está subsanando quizá para sentirse bien. Es decir, si no, ¿cómo afronta la vida? Ya está, se echa a morir. Ya no lo Mira, afronto. mira, te voy a contar otra historia. Yo, cuando tomé la decisión de cada 6 semanas ir a ver a mi padre una semana, que no falté ni una, y además, bueno, eso tú ya lo sabes, ¿vale? Yo pude haber tomado esa decisión por dos cosas. Una, porque quería aprovechar el tiempo con mi padre, o para evitar otra cosa, ¿vale? Entonces, yo lo decidí hacerlo porque quería aprovechar a mi padre, ¿vale? No por la otra cosa, la otra es que ni me interesaba, ¿vale? Pero por pasar más tiempo con mi padre, sí. Entonces, cuando mi padre se fue, yo no me despedí. Yo no llegué a tiempo a despedirme de mi padre, ¿vale? Porque ya mi padre pues ya se había ido. Es decir, incluso recibí un mensaje de mi hermana justo aquí en Vietnam diciendo, papá se fue, ¿no? Y yo cogiendo el avión para ir para allá. O sea que todavía me quedaba 24 horas de viaje para ir para allá. ¿Cuál fue mi sentimiento? Porque mucha gente dice, ay, no pude despedirme, no pude decirle lo que mucho lo quería. Bueno, todas esas historias, yo no tuve esa necesidad. ¿Por Ya lo habías qué? dicho. Porque mi padre ya lo sabía. Durante 4 años y medio, yo le estuve demostrando lo que yo sentía por mi padre. A lo mejor no se lo decía, porque mi padre y yo, pues en ese sentido, pues éramos muy, muy así, no nos decíamos cosas bonitas así de te quiero y tal y todo eso, no, pero nos lo decíamos con los hechos, que a lo mejor incluso no sé si es mejor o peor, pero era la manera que teníamos mi padre y yo, ¿no? Entonces,
él sabía lo que yo sentía y yo sabía lo que él sentía. No hubo necesidad de despedirme, porque no la hubo. Ahora bien, te puedo garantizar que si lo hubiese hecho por el otro motivo, a día de hoy hubiese estado, si le hubiese dicho esto, si esto no hubiese tal, ¿sabes? Y esa culpa, de alguna manera, la tendría que refrenar. ¿Cómo? Pues estando de duelo, yéndole a visitar, o sea, bueno, no, porque lo incineramos, ¿no? Pero yéndolo a visitar, pues, a donde fuera y todo ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que luego nuestro dolor no sea, o nuestro duelo, o nuestro, ¿cómo diría? Tristeza no fuera tan triste, ¿no? Tan acusada. Entonces, y la manera de hacer eso es ver cuál es nuestro propósito de vida. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Y por qué hacemos las cosas? Yo creo que esas dos preguntas son espectaculares y las cosas cambiarían mucho, pero muchísimo. Totalmente de acuerdo. Y dijiste algo que sí que es cierto. Los actos deben de ser genuinos y compartidos en vida. O sea, no hacer algo con esa doble intención, que bueno, que cada uno al final no estamos aquí para juzgar, pero realmente si tienes esa conexión pues, con tus hijos, con tus padres, con quien sea, porque de repente hasta te encuentras con ese amigo como si fuera un hermano del alma, ¿no? Demuestra las cosas en vida, demuestra las cosas ahora que tienes esa salud, o que tienes todavía ese hilo de vida para decir gracias, dilo, demuéstralo, porque es verdad que los hechos dicen mucho más que las palabras, estoy totalmente convencida de ello. Y te voy a plantear algo, Rafa, A ver. ya para lo último, porque sí que es verdad que me gustaría, La tontería se nos ha pasado ya, coño. ¿se nos pasó ya el tiempo ya? No, no, que digo que ya ha pasado 1 hora y pico de que estamos hablando, ¿no? Ni idea, no tengo O sea, controlado el que ha tiempo. pasado, por eso me digo que el tiempo vuela. Cuando hablo contigo, el tiempo vuela. Lo sabemos, pero solo quiero que nos transmitas un poco y que nos cuentes a todos nuestros oyentes en qué cree Rafa. ¿Qué es lo ¿Eh? en qué cree Rafa? ¿Qué es lo que pasa cuando ya traspasas este plano? Me gustaría conocer tu Oh, opinión. sinceramente, vamos a ver. Yo soy una persona muy escéptica en cuestión a las creencias, ¿no? Lo Eh, sé. claro, yo solo creo lo que puedo experimentar o lo que puedo ver. Yo no creo en Dios porque, por ejemplo, Dios nunca se ha tomado un café conmigo, ¿vale? Si mañana se aparece y se toma un café conmigo, pues creeré en Dios. Igual, fíjate tú, igual hasta cambia mi propósito de vida y me hago cura. O sea, vete tú a saber. Ya no Pero, puedes. bueno, No puede ser. Bueno. bueno, o me hago de esto pastor, de estas me pongo mi propia iglesia o lo que sea, o sea, no sé. Vale, dicho lo cual, también me pasó con el arte marcial que yo hago. Con el arte marcial que yo hago hay un test que se llama Saki test, que bueno, que tienes que percibir que la otra persona te ataca por la espalda y evitar el corte con una katana de madera, ¿no? No real. Y todo ese tipo de cosas. Yo tampoco creía cuando empecé a hacer eso hasta que lo experimenté. Y ahora creo mucho en eso de la energía, de la conexión de la energía, de que se puede crear esa conexión. Esa conexión cuando tú piensas en alguien que hace tiempo con el que no hablas y ese mismo día te escribe o te llama. Eso es una conexión espectacular que se puede crear. En eso yo creo. Ahora, si me preguntas a nivel de qué es lo que pasa después de la muerte, mi lado lógico, mi lado tal, dice que no pasa absolutamente nada. Que ese es el final. ¿Vale? O el inicio de otra cosa. ¿Vale? Pero tal y como la conocemos ahora, o sea, no. ¿Vale? ¿Qué dice mi yo cuando estoy solo y pienso en mi padre?
pues que sería bonito, ¿vale? Que él pudiera ver todo lo que me está pasando ahora, ¿vale? Pero sé que no es posible. O sea, sé que eso, o sea, necesito pruebas de eso, de que mi padre me está viendo o que mi padre, ¿sabes? Necesito pruebas. Como no las he tenido hasta ahora, pues no puedo creer en eso. ¿Entiendes? Eso es lo que yo creo. Bueno, ese lado lógico, madre mía. ¿Y tú qué crees? Bueno, realmente, fíjate, nunca tuve la percepción, a ver, aquí evidentemente cuando, sobre todo a nivel Canarias, se hace mucho el tema de la comunión, te bautizan, te haces la comunión, mucho te meten con el tema del catolicismo, ¿no? Pero sí que es cierto que yo lo que es en Dios nunca creí. Me consideré atea durante un tiempo, sí que es cierto que yo dije, pues no creo nada, porque, pues precisamente, ¿no? Nunca vi nada, ¿no? Ya cuando empecé mucho con el desarrollo personal, sí que es cierto que mi lado, lo que me llamaba mucho más la atención era descubrir y ahondar mucho en mi lado más espiritual. Eh, Porque yo quise, o sea, yo quise tener, necesitaba buscar la razón de mi por qué y de mi para qué. Y era justo más conectado con mi lado más espiritual. Entonces, a mis manos llegó un libro que se llama Pide y se te dará, que cuando escuchas el título, pues dices tú, bueno, pide y se te dará, te va a dar como la receta mágica, ¿no? De que pidas y que todo lo que pidas se te va a dar. Y bueno, tiene que ver, pero nada más lejos de la realidad, porque tienes que leer el libro para que te transforme. Y creo al 100% en lo que se dice en el libro. Mm. Igual que hay otro, que bueno, yo lo vi en película, pero sé que está el libro y que la película vino a consecuencia del libro, que se llama Conversaciones con Dios. Oh, vale. Yo pensé que Y ibas a decir el secreto. no, 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 Conversaciones con Dios. Creo que es verdad que cuando mueres es mi realidad, ¿vale? En lo que yo quiero creer. Y nadie me lo impuso, ¿eh? Ojo, esto me lo busqué yo ahondando porque yo necesitaba conectar con esa parte más espiritual. Sí que es cierto que creo que somos energía y que cuando mueres, pues evidentemente el cuerpo físico se queda en este plano y tu energía transmuta y se conecta con el todo, que somos pues todas las almas, todos los seres, es un uno, por eso estamos todos conectados y a eso se le llama Dios. Entonces cuando tú estás aquí, esa porción de tu alma que pertenece al todo, tú eres Dios. Mm. Por eso Por eso dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. es que tú eres Dios. Tú Lo tienes sé. Te vamos a poner un altar a partir de ahora, pero Lo sé. o sea, realmente todos somos Dios, entonces todos tenemos el poder de lo que queramos, no hay límites. Entonces cuando lo crees, lo creas. Yo creo en eso y por eso lo creo cada día, en que yo no tengo límites y puedo conseguir lo que yo quiera. Porque realmente cuando venimos a disfrutar esta parte de experiencia terrenal, venimos a expandir sobre todo en amor, y la expansión hace que se aumente esa luz en que existe, ¿no? O sea, es lo que yo quiero creer. Ojo, cada uno tiene que encontrar pues ese apoyo o la necesidad de creer. Yo como me salí mucho del tema de lo que te imponen, el tema de la Biblia, el catolicismo y demás, yo no creo en la religión. Fíjate, soy espiritual, pero no soy nada religiosa. Yo no creo en la parte de la religión. Además, no la tengo nada incorporada a mi vida. Yo no quiero tener que venerar. No, 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 no. Señores, A mí lo que me gusta de la religión es la historia. Y yo he estudiado, o sea, por ejemplo, la religión cristiana, el budismo, que no es una religión el budismo, ¿vale? Pero bueno, todo este tipo de cosas, lo que me gusta es aprender. De hecho, el otro día volé con un musulmán y empecé a preguntarle cosas de como cuántas veces tenían que rezar durante el Ramadán y todo este tipo de cosas, porque la verdad que me apasiona saber los detalles, ¿no? Y qué mejor que preguntarle a alguien
qué tal, ¿no? Entonces, bueno, el tema de creer o no es algo tan personal como el DNI, Totalmente de ¿sabes? acuerdo. Entonces, cada uno puede hacer con el DNI lo que le da gana, ¿entiendes? Entonces, Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. por eso yo conflictos con religión yo no tengo, Yo porque tampoco. yo las respeto todas, no las practico. Yo practico lo que yo creo que a mí me ayuda mejor, ¿me explico? Entonces, si a ti te ayuda eso, ¿quién es, quién es un Rafa Barreto para decirte que no? No, ¿Entiendes? y por eso les digo, que es tan sencillo como no crean en lo que yo digo, no crean lo que Rafa dice, que cada persona tiene Claro. que coger y esa Y búsqueda además por sí mismo, claro. O sea, yo creo que explorarse y ver, pues eso, por qué están aquí, para qué están aquí y cómo van a conseguir eso para lo que están aquí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ni más ni menos, ¿sabes? yo conecto mucho con la meditación, además con lo que eso vibra conmigo. A mí no, que me impongan a hacer cosas, no, no. Además, tuve conciencia de que prácticamente pues todas las religiones tienen la misma base, lo único que luego está ejecutada de forma diferente según los países, o sea, básicamente. Entonces, bueno, unos le dicen Dios, otro Alá, otro, llámalo como quieras, pero ahondar, está bien, respetar, yo respeto todas las religiones, todas las creencias, todo, yo lo respeto todo, pero sí que es cierto que yo busqué lo que vibraba conmigo, lo que me hacía sentir bien a mí. En ese sentido, sí que es Claro. verdad que en el proceso mío de evolución me centré y fui muy egoísta porque me centré en mí y en buscar mi estado mental y espiritual equilibrado para luego poder enfrentar toda la vida. Eso trascendemos. Como decía mi madre, la caridad empieza por uno mismo. Por lo tanto, y el que quiera que lo coja, que quiera cogerlo, que lo coja. Pero vamos, la caridad empieza por uno mismo. ¡Ah! Tal cual. Hemos terminado por hoy, Rafa. Sí, señor. Muchas gracias. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua, Gracias a mua, todos por mua, mua! escucharnos. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Chao.